Welcome to the globalized ghost town. This is Argentina. It could be anywhere. Abandoned factories, cracked cement, rusting machines. But in the rubble, something's growing. Jobs are coming back. Actually, jobs are being taken back. The new slogan? Occupy. Resist. Produce. Yo 2, 3 años. A mí me echaron antes que cierre. Pude recuperar mi mate. Lo que me extraña es que ni paloma. La última visita estaba lleno de... Se llevaron las palomas. Estaba lleno de palomas, ¿vos sabés? Argentina. Buenos Aires. Seen from above, Buenos Aires still looks like Europe or North America. Blinking logos entice you to buy. Commanding bank towers urge you to save and invest. But down below, the banks are encased in protective steel, tattooed with graffiti. The scavengers wear frayed designer clothing. Their children, who used to eat American fast food, now sort through its garbage. This is not just another poor country, but a rich country made poor. Buenos Aires. Las previsiones del gobierno justicialista de Perón se cumplen. Llegan al Hotel y Colonia de Miramar nutridos contingentes de turistas de toda edad y sexo que van a pasar unas felices vacaciones frente al mar. 50 years ago, Argentina was climbing towards the first world, an up-and-coming country like Canada or Australia. Juan Perón, the military man who ruled Argentina in the golden years, built the country on the model used in Europe and North America, huge public works and a made-in-Argentina factory economy. The result was the most prosperous middle class in Latin America. Fast forward to the 1990s and the reign of President Carlos Menem. He also transformed Argentina,
but this time according to the rulebook of the International Monetary Fund. Menem imposed every business-friendly policy in it, all at one time. Downsizing, corporate handouts, and selling off every public asset he could find. In Argentina, they just called it El Modelo, the model, and Washington approved. Argentina is truly in a way to enter the new century in a very, very solid basis. Wrong. Menem's miracle turned into a disaster. Half the country slid below the poverty line. He had created a capitalist Wild West. While people were trapped without work, money was free to travel. And when Argentina's currency started to drop, that's exactly what happened. Multinational banks whisked $40 billion out of the country in cash in the dead of night. There were no regulations left to stop them. The government panicked and froze all bank accounts in the country. So ordinary Argentines watched the wealthy get their money offshore, while they were locked out of their own life savings. That didn't go over well. Soon, millions were pouring into the streets, chanting, "Que se vayan todos." All of them must go. And they very nearly got their wish. Argentina went through 5 presidents in only 3 weeks. And in the very same month that Enron declared bankruptcy, so did Argentina, the largest sovereign debt default in world history. A country refusing to pay its debt. Banks locking people out of their own accounts. The basic rules of capitalism were being broken by the system itself. So the target of Argentina's uprising was not a particular politician or policy. People were rejecting the whole model. Which is exactly what's been happening around the world, from Seattle to South Africa. These economic policies are global, and so is the resistance. As a couple of activist journalists, we've been shuttling between the riot cops and the TV lights, breathing tear gas by day and hot air by night. There was the right to protest at the site. And 600 people were arrested in Washington. Those people were arrested were scooped up at one go in the middle of a peaceful march. Do people get caught in the crossfire? Of course they do. My guest today is a leading figure in the anti-globalization movement. Apart from protests, what's she got to offer? I think these economic policies have been disastrous, and I challenge you to give me an example of a country that has followed them. But you're not giving us any alternatives. For every evil that you cite, there are good things. No, but you asked me about alternatives, and I think that the alternative is to allow people... And you just cite me another evil. Yeah. He never did let me finish a sentence, but he had a good point. There's only so much protesting can accomplish. At a certain point, you have to talk about what you're fighting for. So we decided to shut up for a while. Our opponents wanted alternatives, so did we. We heard rumors of a new kind of economy emerging in Argentina. With hundreds of factories closing, waves of workers were locking themselves inside and running their workplaces on their own,
with no bosses. Where we come from, a closed factory is just an inevitable effect of the model, the end of the story. In Argentina today, it's just the beginning. Si ustedes se quieren quedar con la fábrica, yo vuelvo a decirles, muchachos, pónganse en las pilas. Y si acá hay casi 3.200.000 en las creencias laborales, muchachos, presionemos con eso. 3.600.000 contra 519 que quieren vender la empresa, es una cosa irrisoria. Nos quedamos con la fábrica y la deuda, bueno. Y todo lo otro. Chao. Bueno, pero sí, tenemos que pensar en eso, en la toma, porque ya hicieron hincapié, quieren vender los camiones para pagar la seguridad. La seguridad está al día. Eso es lo que no se entiende. No lo dejemos. No lo dejemos. Todo lo que es el corazón de la fábrica están sacando para que nosotros no comencemos a hacer nada. Yo no laburaba acá, ¿eh? Yo soy del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Pero los laburantes que estaban acá son ustedes. Y los que van a recuperar su puesto de laburo son ustedes. A ustedes les va a sonar medio como por ahí un jingle, pero no es un jingle esto. El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas tiene una consigna que es ocupar, resistir y producir. Bueno, yo trabajé durante 15 años en esta empresa. Mi sector era matricería, soy tornero matricero. Mi sueldo mensual era de $1.200. Muy bien, muy buena plata. Bueno, hoy no lo tengo, hoy no lo gano. It's been 3 years since Freddy Espinosa and his co-workers watched the closing of this auto parts factory, called Forja San Martin. Today, the plant is full of ghosts. The workers and their families are haunted. Gracias a Forja está toda esta casa. Sí, para muchos no es nada, para nosotros para todo. Para nosotros es mucho. Y yo trabajaba, pero trabajaba para mis gastos. O sea, me compraba perfumes, cremas, pinturas, ropa. El sueldo había tarjetas de crédito. Había tarjeta de crédito. Mercado. Y ya te digo, sí, era todo. O sea, trabajábamos los dos, pero lo que se ganaba se lo disfrutaba. Ahora yo creo que desde el año pasado que no la llevamos a ningún lado. Hace rato que no McDonald's ya no se acuerdan ni cómo es la cajita. Hasta hace poco no teníamos sobresalto, pero ahora sí, ya a partir de ahora. Y lo que yo gano no llega a cubrir todo. O cubre la comida o cubre las deudas. Si cubre las deudas, no comen las chicas. Si comen las chicas, no pago las deudas. Prefiero no pagar las deudas. Y se van acumulando. It's a familiar story in factory towns around the world. But Freddy and his co-workers are determined to change the ending. They formed a cooperative and won permission from the bankruptcy court to inspect the factory. They're looking for evidence that the former owners have been secretly selling off the contents. If it's true, they have a case for taking over the plant and running it themselves. Es una cosa grande, hermano. ¿Cómo vamos a estar sufriendo, muriéndonos de hambre, cagándonos de hambre con una cosa que se está parada? Mirá esta tela de araña, fíjate la tela de araña. Pero, no, ¿sabes cuál es el cable que falta? ¿Viste el cable que se puso una vez allá adentro, por el costado, para mover el puente grúa? Sí. Ese es. Esto estaba lleno por todos lados. Acá, tanto donde están las marcas y en el otro galpón también, había montones de capachos llenos de material que ahora no hay ninguno. Ni uno. Eso también desapareció todo. Así que un desastre. ¿Sabés qué me preocupa? Que no hay palomas. En su momento esto estaba lleno de palomas. Y bueno, o sea, que se murieron de tristeza. De hambre. Pero te digo, esto es un pecado.
A mí hace 3 años que me echaron de acá, ¿viste? Y no consigo otra cosa, ¿entendés? Y vengo y veo cosas de... Por ejemplo, de mi cofre, dibujos de mi nene, ¿viste? Y me pone mal. Me pone mal ver todo esto parado. No sé, otra cosa que decirte. Todo sucio. Al ser cooperativa, o sea, va a ser administrada por todos, cada uno. Yo me voy a fijar en lo que él hace y él se va a fijar en lo que yo hago. Por supuesto, nos tenemos que concientizar en eso y de no aburguesarse como en su momento cuando estábamos bajo patrón, que viste que si nos podíamos escabullir por algún rinconcito lo hacíamos. Ahora ya no, y si hay una luz prendida, apagarla si no es necesario. Y, los sueldos de por sí, todo igual. No va a haber sobresueldo, como te imaginas que pasó acá, que fue uno de los causantes de que llegamos a esto, ¿no es cierto? Lela, compañero. Bueno, General San Martín, 7 de marzo del 2003. Nos hemos encontrado con una cantidad importante de faltantes. Es por ello que en asamblea y por mayoría absoluta se decide que a partir de la fecha decidimos hacer guardia permanente a fin de salvaguardar las instalaciones existentes e impedir que se continúe con el vaciamiento. Es decir que acá depende la jueza. Por eso hoy nos vamos a quedar acá. Hoy hasta que... Hasta que nos saquen. Hasta que nos saquen. We stay with them for the first few days as the workers move into the factory and hope that they can convince the judge to let them start the machines. No sabemos hacerlo, repito, estamos aprendiendo, con el fin de llegar a lo que hoy son otras empresas recuperadas, que pasaron por la misma lucha supuestamente que hoy estamos pasando nosotros. Tal es el caso de Sanón. Yo creo que Sanón es nuestra inspiración y vamos a llegar a eso. Sanón Ceramics. After 2 years under worker control, it's the granddaddy of this new movement. Today, the factory's in production with 300 workers. Decisions are made in assemblies, 1 worker, 1 vote. Everyone gets exactly the same salary. It wasn't always like this. A couple of years ago, the owner claimed that the plant was no longer profitable, that it had to be shut down. The workers refused to accept that fate. They argued that the company owed so much to the community in debts and public subsidies that it now belonged to everyone. In the Menem years, the Zenon factory had received millions in corporate welfare, and the owner still ran up huge debts. Now that his workers have restarted the machines, he's back. Are you going to get your factory back? La voy a recuperar, sí. How are you going to do it? El gobierno me la tiene que entregar. El gobierno me la tiene que entregar. That means the workers can never rest. They keep a 24-hour guard at the factory, and everyone's equipped with a slingshot in case the police show up.
Their struggle against authority has even won them fans in one of Argentina's biggest rock bands. Their Suite is in town, and the band is dedicating its show to the workers of Zenón. Lo que hicieron estos muchachos en Zenón, combatiendo contra la policía, solamente con bolitas, como cuando éramos chicos que tirábamos con la gomera, contra armas. Tomaron la fábrica. But as we discovered walking down Main Street, Zenón's real weapon is the support of the community. Una preguntita. ¿Qué opinan ustedes sobre la fábrica bajo control obrero? Y que anda mejor que cuando estaba con los propios dueños. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque por lo menos la gente está trabajando. Y están vendiendo más barato. Y se le ve más futuro que cuando estaban los dueños. Que lo único que hacían era subsidiarle al Estado y nada más. Y la plata se la llevaban ellos, aparentemente. Lo único que yo sé es que la comunidad los apoya al 100%. Porque es una cuestión de que no están robando, no están matando a nadie, al contrario, están trabajando para llevar el alimento a su familia. Hay muchas empresas que tendrían que estar en manos de los obreros, muchas, pero bueno, políticamente parece que no conviene, no sé cómo es. Ese es el problema más grave de todo. What do you think of this slogan of the workers, which is Zenón es del pueblo? Zenón is of the people. Voy a opinar que no es verdad que es del pueblo. La inversión lo hice yo, el trabajo lo hice yo, todo lo puse yo, y bueno, puede ser que sea del pueblo, ¿no? You're standing in front of $90 million worth of factory, which you and your compañeros have taken over for your own benefit. We have a word for that. It's called stealing. Ajá. Nosotros, hay otra palabra que es expropiación y que es por la que vamos. The Zenón workers have gathered thousands of signatures supporting their demand for definitive expropriation. They donate tiles to local hospitals and schools. And Zenón's community building has paid off. Since the workers' takeover, they've fought off 6 separate eviction orders. Each time, thousands of supporters have flocked to the factory, set up defenses, and been ready to put their bodies between the machines and the police. Each time, the judge's trustees have retreated, leaving the factory under worker control. For now, Zenón really is the property of the people. More than 15,000 people work in occupied businesses in Argentina, and the number of takeovers is doubling every year. Expropriated businesses aren't new. Think Russia, think Cuba. But what sets this model apart is that it isn't being imposed from on high by a socialist state or run by bureaucrats. It's bubbling up from below, factory by factory, shop by shop. Trabajadores sin ideología, sin haber leído ningún libro, sin la intención de querer demostrar nada, por una necesidad se pusieron a hacer funcionar una fábrica y lo logran. Es lo que el capitalismo trata de demostrar todos los días que no es posible, que los patrones son necesarios, son imprescindibles. And it's not just factories. ¡Qué linda pollera! ¿Qué tal, señor Cándido González? Gracias, buenos días, ¿cómo anda?
Aprendimos que dentro de una empresa la democracia participativa la hace más eficiente, porque si vos votás habitualmente, estás acostumbrado a que tu decisión gane, pero también estás acostumbrado a que tu decisión pierda y tener que bancar la decisión de la mayoría hasta el final. Estamos pagando un salario justo, te diría, para todos. Lo hablamos en general, hay tanta plata, se va a dar tanto, tanto se va a guardar. Y bueno, para nosotros como obreros la cuenta es fácil. Yo no entiendo por qué para los patrones es tan difícil repartir, comprar, pagar cuentas. Para mí es fácil, se suma y se resta. And now there's a new addition to the movement. Fresh from their takeover, the Forja workers go to their first meeting of recovered companies. ¿Cómo andás? Bien. Bien, ¿usted? ¿Está adentro ya? ¿Cómo te va? Sí, está muy bueno. Así que yo no podía decidir. Bueno, pero que te cuente él lo que pasó acá. Él fue artífice de este proceso que vos ves acá. Él reniega mucho por el tema de la actitud de algunos compañeros. ¿Viste? Bueno, eso es lo que vemos mal. Pero no te rompes el lomo. 30, 40 tipos desde el principio. Después vienen los otros, señores, yo soy parte de la cooperativa, quiero laburar. No es así. No hay laburo para todo, va a tener primero los 40 que se... ¿Quién no decide eso? La comisión de administración y a la asamblea. La asamblea y el consejo. Y si lo puedes hacer, tomarlo como una actitud militante, aparte de trabajador, que está haciendo historia, Bueno, mi nombre es Freddy Espinosa, presidente de Forja San Martín, autopartista. Ya en nombre de Forja muy agradecido por todo lo que se ayuda y pienso que todos pasamos necesidad en este proceso. Yo, por inocente, me pasó. Me puse meta con la familia, aguántenme hasta el 14 de diciembre, llegó el 14 de diciembre, nada. Aguántenme hasta el 14 de enero, llegó el 14 de enero, nada. Tengo una hija de 7 años que me pregunta todos los días, papá, ¿vos no trabajás? Y no sé, viste, no le puedo explicar, ¿me entendés? Es más, ya se me ha acusado varias veces por largar todo, viste, y bueno, Lalo me ha dicho aguantar, estamos en lo último, viste, pero se hace difícil. Sí, pero yo he pasado días a berenjena y papas fritas y todo lo que mis hijos, viste. Tenés que aguantar. Pensé que era más corto todo este proceso, ¿viste? Lamentablemente, sé que la mayoría lo pasó eso, ¿no? Pero bueno, conté mi historia, ¿no? Bueno, acá estamos. Este movimiento de empresas se ha formado en algo muy serio. Llevamos casi 200 empresas recuperadas, con miles de trabajos recuperados. Es una lucha digna, muy linda a la vez, llena de experiencia, pero tenemos una gran contra. De la misma gente que nos arrastró a esto, que nos llevó a la miseria, a la falta de empleo, bueno, que nos quitó todo, hoy está luchando por volver. Y para nosotros es una gran amenaza. Yo sé que hay gente enojada conmigo porque sienten que no les di todo lo que les podía dar. Y tienen razón. Pero yo también estuve enojado. Dios me enfrentó al dolor. Yo me enfrenté a la adversidad. Estuve de rodillas. Estoy de pie. Ahora vamos.
La tercera presidencia. La histórica. Yep, Menem's back. He's had a rough time since he left power. At one point, he was under house arrest on corruption charges. But now, the interim government has called early elections, and the man who sold the country has emerged from hiding to throw his hat in the ring. Vamos a poner orden. Vamos a saturar las calles de la República. Vamos a hacer respetar desde el Estado de Derecho, entre otras cosas, el derecho de propiedad. Si gana Menem, no va a ser posible seguramente que los trabajadores autogestionemos nuestra empresa. Menem es como el dueño de la fábrica. Son los mismos intereses. Empresarios ricos y fábricas y obreros pobres. Políticos ricos y el pueblo muerto de hambre. Son los mismos intereses y se defienden. What is your relationship with Menem lately? Porque yo hablé con él que lo iba a visitar cuando estaba preso, lo iba a visitar, lo visité después y me dijo, cambia todo, te voy a dar la fábrica, te la voy a devolver. Porque nosotros tenemos la empresa tomada, somos laburantes, estamos sin laburo. Entonces no nos da para tener propaganda publicitaria de un tipo que estafó a todo el país. Por eso estamos acá arrancando esto, para que la gente ni tenga el gusto de leer esta porquería. But Menem has a powerful card to play. He ruled the country during an economic boom. That means he can sell nostalgia. Vote Menem, and he'll bring back the good old days of 90s Uber capitalism. Drinks all around. Que vuelva Carlos, que vuelva ya, que vuelva Carlos, que vuelva ya, que vuelva Menem para vivir en la nueva Argentina. Que vuelva Carlos. Menem's main rival in the race is Nestor Kirchner, an obscure state governor from Patagonia. A win by Kirchner could save the occupied factories from the crackdown that Menem is promising. But many in the movement see the entire election circus as a distraction from the real work of building an alternative economy. Acá dice, nuestros sueños no caben en sus urnas, y es lo que siento, es lo que a mí me llevó a la decisión de no votar. Maddie is new at Zenon Ceramics. Hers is one of the first jobs created under worker control. She was hired along with several other young activists from the local movement of the unemployed. They live in neighborhoods where the jobless rate is 60%. Este es el taller de porcelana fría, que uno de los tantos talleres que se están haciendo acá dentro del obrador. Maddie is part of a new impatience, one we've seen around the world. No solamente ir a decirle ningún desalojo, sino ir y a la legislatura y decirle queremos que aprueben el proyecto que hemos presentado ya desde un año. ¿Se entiende? Entonces pasar a la ofensiva desde ahí. Si vamos a pedirle por favor no nos saquen con la policía, estamos muertos. Forget polite government lobbying. It's all about direct action and direct democracy. De que a partir de que nos unimos se pudo poner a producir esta fábrica y a nivel nacional eso está ahora. Digamos, está el ejemplo de Brugman, ahora el último encuentro que se hizo y es lo que decía en sí, que es una nueva política que está creciendo, y la parte más de sentirnos parte nos sentimos, digamos, tipo los iniciadores de todo esto. Mi bebé no va a creer en un Salvador, en lo que yo le voy a enseñar, no sé lo que va a creer él después. Lo que yo voy a tratar de enseñarle es que él puede y que no tiene que seguir a nadie, ningún caudillo, a ningún rey, a ningún salvador de nada.
Here's the true threat to the fragile new politics of the occupied factory movement. Behind the candidates, the bosses, and the courts is the culture of the old politics itself. The party machines in Argentina take the very same people who are the casualties of the economic model and pay them to help elect the same old politicians. With so much of the country facing starvation, the going price is a sandwich and a Coke. Maddie knows all about this process. It has a way of showing up in her own backyard. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pues son todos turcos. El Mene ese no quiero ni verlo, quiero. ¿No o no? Seguro que no lo queremos ver. Kirchner. ¿Quién es Kirchner? Menos. ¿Qué andás haciendo con esos ojos? Kirchner. Kirchner. Como él, hay varios. Tiene el sticker de Kirchner porque le pagan 15 pesos por día. Porque tiene que militar, tiene que salir a buscar votos. Y hoy tenía un sticker de Kirchner. La semana pasada estaba pegando afiches de Menem. Yo a él no le digo nada. Yo al que le digo es al que lo contrata. Al que lo contrata es el guacho que lo está jodiendo. But there's a... Lo diste vuelta. What about that? In your house, en tu casa. ¿Qué hace esto en mi casa? Digamos, yo uno de los guachos que critico, que son los que lo contratan, es mi mamá. Hola. Hola, chicos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Ay, canadienses, un montón de canadienses. Hola. Hola, chicos. Bienvenidos. Yo soy peronista. Tenemos una familia peronista. Acá la que preside esta casa es Evita. Yo lo que quiero, lo que necesito, más que lo que quiero, no lo voy a conseguir yendo a votar. No lo entiendo. No entiendo el no votar. Volver a reconstruir. Mira, Sofía, tú. We can relate to the tension between Maddie and Anna. For Maddie, government has always been a force that tears things down and sells them off. But Anna, like our parents' generation, remembers a time when government was about building things, a national project, a strong public sphere. Chicas, vayan con el Pachi. And for Anna, that vision of social change hasn't changed. Bueno, ya está, Pachi. Ya se cargo. Derecho allá. Fíjense bien el colectivo, después no se vayan a perder, ¿eh? Está haciendo su ingreso el candidato a presidente de todos los argentinos por el Frente para la Victoria, Néstor Kirchner, futuro presidente de los argentinos. Llegó la hora de la producción, llegó la hora del trabajo, llegó la hora que el trabajo del productor valga. Se terminó la hora de seguir rematando el patrimonio y la dignidad argentina. Muchísimas gracias. So much nostalgia for a time when everyone had a job, an education, a future. But Perón's golden age was a pyramid. All power and benefit flowed down from the savior at the top. In the new politics of the occupied factories, the pyramid has been replaced with a network. Occupied workplaces that help each other out. And Freddie and Lalo need some help. If they're going to convince the judge to let them run the factory, they need a business plan. They need customers. They go on a pilgrimage to a tractor factory run by its workers.
Olor a nuevo. ¿Qué olor a nuevo? ¿Viste? Here at Zanello, the workers formed a partnership with a group of former managers, as well as the dealers who sell the tractors. Unlike at Forja, they decided not to pay everyone the same salary. This is no one-size-fits-all model. Every occupied workplace writes its own rules. Sí, la verdad que allá nosotros tenemos como, para todo Buenos Aires, esto es como la meca, Sanel. ¿Cómo ven ustedes la forma de acordar la posibilidad de laburar? Yo creo que no habría inconveniente. Nosotros necesitamos un proveedor de forja, porque realmente nos están faltando piezas, a veces demoramos las entregas por no tener estas piezas de forja. No, eso ya es una ayuda importante. Es un negocio bueno. Sí. ¿Puede ser eso? Esto sí, esto con los ojos cerrados te lo hago. Esto es lo que hemos conseguido, digamos, ¿no? Acordar con ellos, que ellos nos manden la materia prima, nosotros elaborarla, entregarla y empezar a comercializar de esa forma el 87% de las piezas forjadas que lleva el tractor. Si la doctora Fernández comprendiera esto, entendería que los trabajadores tienen la posibilidad de autogestionar la empresa. Espero algún día que si esto se dé vuelta y si la empresa en la que yo soy presidente llega a producir y facturar, yo voy a ser el primero en ayudar a las otras cooperativas, eso que lo descuenten. In Argentina, shuttered factories are silent battlegrounds. The Workers' Co-op is a direct threat to the creditors and bankruptcy courts, who see factories like Forja as so much scrap metal to be auctioned off. When Freddie and Lalo get back to their plant, they find they have a visitor. ¿Qué está pasando? ¿Quién es? Este señor es el síndico. Vendría a ser el intermediario entre la jueza y los compradores o los gerentes y los trabajadores. Lo que ha vendido todas las materias. Exactamente, este señor lo ha vendido todo. ¿Es un enemigo? Sí, sí. Él cumple... Creo que no se casa con nadie, por lo que nos dijo, ¿viste? Pero para nosotros es un enemigo, sí. Nosotros pensamos el lunes ya comenzar a trabajar. Por ejemplo, el lunes ya pensamos ya a trabajar aquí. Así nomás mano. ¿Sí? Bueno. Para nosotros es importante saber qué opinión les merece este proceso en el cual nosotros estamos. ¿Se imaginan que nosotros no tenemos experiencia? Sí. Nosotros lo único que queremos es que pelear por lo que nos parece más justo, ¿sí? Creo que lo mejor va a ser que todas las explicaciones que sin duda hay que darles las requieran en el ámbito de la audiencia con el juez. Creo que eso va a ser lo mejor. ¿Quién es el representante de la cooperativa? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Algún representante gremial? Sí, nosotros. Orúa, del movimiento. Bueno, adelante por favor. Bueno. Vamos a teorizar. Lograr algo con una ocupación
prácticamente imposible. Nadie va a ofertar con una planta ocupada. Bien, ¿qué me quiere decir? A ver, lo escucho. Le agradezco que me escuche. También se desprende del expediente, y en función de eso para nosotros fue importante en asamblea determinar ocupar la planta para salvaguardar las instalaciones, que como hecho... Están custodiadas, ¿eh? Sí, pero usted Como fíjese... habrán visto, no falta nada. No, no es así, doctora, porque nosotros en la última audiencia asentamos, ¿sí?, de que había faltantes. Doctor, ¿hay faltantes al No inventario? tenemos noticia de absolutamente ninguna modificación. Y tenemos un inventario por escribano en el expediente. Dos palabras más, doctora. Es la primera noticia esta que usted expone en este momento. Jamás nadie nos ha dicho ni una sola palabra. Discúlpeme, yo estuve presente... De modo que esto se lo manifiesto con absoluta certeza porque se trata de la responsabilidad de la sindicatura. Yo le pido disculpas porque quizás yo me dirija mal hacia usted, pero cuando en la primera audiencia... No tiene problema, ¿no? se está manejando perfecto. Bueno, en la primera... Le aclaro porque está confundido. Estoy peleando para que ustedes cobren y trabajen. Y ustedes se meten en el medio y me ocupan la planta. No me interesan propuestas si no recomponemos buena fe y dejamos la ocupación. Argentina's old guard is regaining some of the confidence it lost when the economy crashed and the people rebelled. Carlos Menem has gone from last place in the polls to first. It seems there are still plenty of people in Argentina looking for a savior, and Menem is happy to play the part. Lo mismo sucedió con nuestro Señor Jesucristo, que despertaba grandes odios, grandes amores, y terminó crucificado, por supuesto, salvada la distancia. Yo también. Menem's campaign is so successful that, to our surprise, we even discover a closet Menem supporter at the Forja factory. How can you vote for Menem? How? ¿Cómo puedo votar a Menem? No, ¿por qué? ¿Por qué? Y porque hay que cambiar estas cosas que están pasando, estos gobiernos transitorios que están pasando. Tenemos que cambiar. O sea, yo pienso que con Menem iba a haber más estabilidad, va a haber trabajo y no vamos a estar mendigando 150 pesos mensuales. ¿Hasta cuándo? No sé, vamos a seguir pagando. Why does that cause you so much pain? Y, por ejemplo, él dice, primero vamos por una parte que es sencilla. Él dice que quiere abrir fábrica, Menem cerró fábrica. Privatizó, no endeudamos más. O sea que Menem no, Menem ya se vendió todo, vendió el país, vendió todo. Clase política queriendo hacernos creer que con las elecciones podemos superar todo y reinsertar otra vez el país, un proyecto de país para todos. Hoy, todos del FMI se encuentran en el Sheraton monitoreando la situación política y social de nuestro país y es ahí donde se van a tomar las decisiones, realmente. Anup Singh, director of the IMF's Western Hemisphere Department, has arrived in Buenos Aires to set conditions for a new loan. A loan, that is, to pay interest on previous loans. The IMF is calling for more of the same: cuts to public programs and huge increases in the price of water and electricity, demanded by privatized utility companies. And just as the IMF is offering this advice, a fund official is arrested in Buenos Aires on corruption charges. The IMF is not exactly popular in Argentina. With the election just weeks away, the fund is also meeting with all the presidential candidates. These meetings are secret.
The IMF doesn't do press conferences or interviews in country. Hello, Mr. Singh. How are you? Exactly. And nevertheless, is Argentina treating you well? Hi, yeah, it's nice. Warm. How are you? Very well. Where are you from? From Canada. Which network? From CBC. CBC. Can you tell me who you've been meeting with this week while you've been here? It's a routine visit. We're seeing the economic team. We're seeing others. Presidential candidates? We've seen a wide range of people, yes. Did you have dinner with Carlos Menem last night? No, we did not have dinner. What did you have? I would so much love to ask you a few more questions, but it's terribly difficult to get an interview with people from the IMF. We'll do it soon. When? Do it. Later, the IMF told us that it was meeting with the candidates during the election to ensure macroeconomic stability in Argentina. In other words, no matter who wins the election, the country will be stuck with the same economic policies most people blame for creating the crisis in the first place. The Forja workers are stuck. They can't get their factory running until they win the legal right to manage the plant. Since the judge has already slammed the door, they now have to appeal directly to the most discredited people in Argentina, the politicians. Solicitar el tratamiento sobre tabla de los siguientes expedientes: de 2294, de 2624. ¿Frío hace? Ya está asustada. Sí. Fuimos a La Plata. Y fuimos a pasear como siempre. Y ahora volvimos a ir el jueves. Sí, porque ahora vi que venían todos. No, todo va para largo. Qué bárbaro, qué lástima. Bueno, sí. Él me dice, pero van recién 3 meses. Pero, ¿sabes? Para mí 3 meses, 3 años ya. Es larga la lucha, larga. Pero bueno, vamos a ver. A mi virgen ahí a la vuelta la tengo sorda. Tengo una virgen ahí atrás, pobre, paso todos los días y ya no me quiere ni escuchar la pobre virgen. Pasa de largo, no me reza. Cansado, señor. Ya te digo, se perdió todo lo material. Paseos con las nenas, viajes, pero, o sea, compartir un mate, un plato de comida, un juego con las nenas, eso tratamos los dos de que no se pierda. Y si por más que él llegue cansado, siempre hay 5 minutos, 10 para jugar con las nenas. No, hay cosas que no nos van a robar tan fácilmente. No, nos habrán robado la dignidad, pero a él sobre todo. Lo más triste es un hombre sin trabajo, un hombre humillado, pero no, yo creo que él va a recuperar todo eso y bueno, estamos acá para que él lo vuelva a recuperar, ¿no? Él y todos sus compañeros detrás. Election Day.
Menem is holding a slim lead. It seems his messianic marketing is working. But the hatred for him and what he did to the country is also deep. Kirchner is close behind. With 5 candidates on the ballot, the elections will almost certainly go to a second round. The country holds its breath. At Maddie and Anna's, Election Day is a well-rehearsed family ritual. The house becomes a Peronist headquarters. ¿Sabes el abecedario o no? Sí, igual a Susi. Neighbors come to find out where to vote and who to vote for. Today, Maddie isn't out protesting, but dutifully lending a hand. Hola, abuela. Nosotros estamos con Kirchner, abuela. Bueno. ¿A usted qué le parece? ¿Ah? Kirchner. Kirchner. Sí, ¿le parece bien? Sí. Bueno, acá yo le doy el voto. Este es el voto. Ya. Kirchner, Scioli. Ese no voy, no fui a votar. Anulado. Me enojé. No. Pero es ilegal, ¿no? Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Frank, Graciela? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, ¿Qué querido? contás? ¿Qué se te perdió que no buscabas? No, estoy mirando, nada más. Estoy esperando a una compañera que fui a buscar, ¿viste? Ah, y yo no. Entonces, Ya, vos chis, no sabés. tonta de mierda, ¿quién vas a votar vos? ¿A Menem? No sé, ¿qué sé yo? Bueno, toma, estúpida, toma. Pero ¿qué te iba a decir, Ana María, toda la mañana haciendo A trámite? Kirchner. Sí, ¿y qué te iba a decir? No, Menem y López Murphy es lo mismo. En boca de urna lo dan ganador a Menem. ¿Me prestás la cucharita? Me quiero ir a buscar una cucharita. El búnker de Kirchner Scioli. Muchas dificultades. Es un golpe. Es un golpe porque no... las jornadas del 19 y 20 fueron para que se vayan todos. Y ahí están todos. Esos 5 que están ahí son todos. Los que pedíamos que se vayan. Y están todos. Tristísimo. Tristísimo. Se ve que los argentinos les ha dado resultado desde el 76 hasta ahora. Borrar la memoria. Y borrar la memoria tan reciente de todo lo que nos pasó. Y que el responsable directamente es Menem de todo este desastre. En punto nosotros estábamos diciendo quién había ganado, Carlos Saúl Menem, la fórmula Menem-Romero, y en segundo lugar quedaban Kirchner Scioli. El primer candidato que reconoce la posibilidad del balotaje el día 18. Y vamos a Correo Central, al centro de... Buenas tardes. Con los muchachos estamos limpiando sector por sector, con la esperanza, siempre empezando positivo, pero está la posibilidad latente de que en cualquier momento nos vengan a desalojar. O sea, siempre está el peligro acechando ahí, tenemos mucho miedo, eso no lo podemos ocultar. We've heard that Menem's mafia in the courts and police is actually creating conflicts to bolster its law and order campaign. We get a midnight phone call, but it's not from Freddie. Another factory has been evicted, the Brookman Suit Factory.
police have fenced in the entire block and they're welding shut the factory gate. A las 12 de la noche salí de la iglesia que teníamos misa, después de la misa, bueno, fui a mi casa, eran las 12. Me puse el pijama, me acosté y prendí el televisor. En eso suena el teléfono. ¡Ay! Salí, pero tirando todo por el camino. Cuando agarro el teléfono, Lisa, mi compañera, me dice, Matilde, ya está, ya lo sabía. Sabemos que este desalojo viene tal vez del gobierno nacional, tal vez con la ayuda de Menem, con apoyo a la patronal. They are trying to put us in the position of fighting back, and actually the forces are so uneven that the repression is going to be very hard. But for us, it's like the moment of truth, really. Because actually what we are trying to defend is the main core of our democratic struggle at this very site. De los trabajadores, y hay que no lo If there's panic in the air tonight, it's because this isn't just any factory. It's the one that started it all. This is what the Brookman factory looked like when we first visited, a year earlier. It left an indelible impression on me. Here was an old-school garment factory taken over by its 58 seamstresses. I've visited my share of garment factories in the developing world. What pervades them all is a sense of powerlessness. If workers demand better conditions, multinationals simply shut down and move. Before their occupation, the women of Brookman were in exactly that dilemma. The owners had slashed their salaries and were threatening to shut down. One day, the owners simply abandoned the factory. The workers decided to keep it running, and the rest is history. La historia es historia, siempre hubo patrones y obreros, pero nosotros estamos tratando de luchar por el control obrero porque pienso que se puede y no sé si me estoy apresurando, pero podría llevar adelante hasta el país. The Brookman women became a beloved symbol of Argentina's new politics. They were adopted by the mothers of the Plaza de Mayo, the famous human rights crusaders who lost their children in the last military dictatorship. And the factory became an activist beacon, with meetings by the sewing machines on weekends and concerts in the street at night. Now Brookman, and all it represents, is on the line. Sí, la gente ya está enloquecida. Compañero, manténgalo calma porque están negociando con el juez. Por favor, traten de no agitar hasta que veamos que sale de esta reunión. Nuestra Constitución Nacional prevé la irrestricta protección del derecho de propiedad y nosotros los jueces estamos para hacer cumplir esa Constitución, esas leyes. By day 3 of the standoff, word has gone out around the country, and all the social movements send contingents to help get the factory back. Do you believe that you're going to get back in that building right behind?
Sí, 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 sí. Vamos a volver. Vamos a volver. No nos cabe la menor duda. Vamos a estar. Vamos a volver y los invito cuando estemos adentro que vuelvan a hacernos de comer. The Brookman women are now flanked by a crowd of thousands, separated from their factory by just a few meters of street, but a whole army of police. Le estamos pidiendo que retiren los efectivos. No vamos a retirar los efectivos porque hay una orden judicial y se van a quedar toda la vida. Nos vamos a quedar aquí hasta que la justicia lo disponga. ¿Ustedes piensan derramar sangre? El gobierno de la ciudad está tomando contacto con las autoridades del Ministerio de Trabajo. Así que ustedes van a aguardar a ver qué resultado hay de esa gestión, ¿está? No, señora, no puede pasar. No va a pasar, señora. Se lo digo, no va a pasar. No va a pasar. Vilma, ¿cuál es el plazo? Media hora, ¿no escuchaste? Media hora. Compañeros, ayúdennos y háganos el aguante, por favor. Nosotros nos quedamos acá, vamos a estar en vigilia. Y en el momento que nos parezca, vamos a intentar entrar, compañeros. Far from the crowd, the Forja workers are feeling the heat from the Brookman eviction. If they don't win their law of expropriation, they could be next. Bueno, compañeros, otra vez hoy tenemos que viajar a La Plata con el fin de presionar a los políticos para que sancionen nuestra ley. Yo sé que más de uno de ustedes está cansado y que más de uno piensa que quizás no vale la pena viajar a La Plata. Pero tenemos que ir porque esta es la única manera de presionar para conseguir nuestra ley de expropiación. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, compañeros, estamos de acuerdo. Vamos todos que tal vez se lo vamos a ganar. This is their last chance. Their bill is finally being put to a vote. Se va a votar el proyecto en general. Los que estén por la afirmativa sírvanse marcar su voto. Afirmativa por unanimidad. En particular. Artículo del 1 al 7. Aprobado. A la Cámara de Diputados. Senador Villalba. Gracias, señor presidente. Gracias a todos, muchachos, a ustedes, el apoyo, a Lalo, que confié en él cuando fue a mi casa y me dijo que era posible. Y sí, es posible. Se dio. Hola. Habla Miguel. Hola papi, ¿cómo te va? Sí, espera. Sí, hola. Bueno, escúchame. Mirá, yo estoy en La Plata en este momento. Hace 2 minutos aprobaron la ley de expropiación para nosotros. Sí, y prácticamente creo que hoy también aprueban la parte de diputado. Sí, me parece que sí, la verdad... Sí, la verdad que sí, la verdad que no... Mirá, no puedo hablar mucho porque, qué sé yo... Sí. Sí, papi, no te hagas problema. Decirle a mamá que se queden tranquilos que yo estoy bien. ¿Me entendés? Prácticamente la ley ya es nuestra, ya sale todo. Hoy salió del Senado y ya fue a diputado y esta noche creo que lo aprueban. Bueno, chao. Igual que tú, arriba del cielo azul, el vino maduro está, viene como una flor, silenciosa claridad, mi sangre por el bermejo lleva el reflejo de la amistad, mi sangre por el bermejo lleva el reflejo
de la amistad. Los trabajadores creo que sabemos cómo hacerlo, creo que le pusimos ganas, le pusimos garra y si Dios quiere esta fábrica va a empezar a trabajar, pero va a empezar a trabajar de mano de los trabajadores, nada más. Bueno, voy a hacer una canción cortita que, dado el momento que estamos viviendo, calza justo. Por favor, a ver, hermanitos, hagan palmas. Así, las manitos arriba. ¡Esa! Y dice así. Era negra Mercedes Sosa. Era negra Mercedes Sosa. Y dice así. ¿Quién dijo que todo está perdido? Vamos la manito. ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Le gustó o no le gustó? Listo, ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. ¡Abran camino! ¡Pasamos nosotras! Será tan fácil, ya sé qué pasa. Será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Mire las puntas de un mismo lazo, me iré tranquila y me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, Ya está. yo vengo a ofrecer. Tranquila, ¿a dónde va? A ver, vamos para allá no hay policía, no. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, y hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Estos trabajadores
ayudaron a mi hermana que trabajaba con ellos, que está enferma, con una enfermedad oncológica, cáncer, vamos a decirlo. Ellos le siguen ayudando. Mi hermana no puede trabajar. Miren qué mala gente. Si mientras los señores Brugman le descontaban el día, cuando le hacían quimioterapia y radioterapia, le descontaban el día. Esta es la gente que va a levantar el país. Esta es la gente que tenemos que apoyar. A ellos, que como nunca se vio la empresa dirigida como la han dirigido. Nadie es patrón. Son cada uno de ellos. Y lo que es más lindo, que no se olvidaron de su compañera enferma. Y lo que es más lindo, que juntan sus pesitos para poder ayudarla, porque si no, no podríamos seguir los tratamientos. Esta es la gente. Esta es la gente que vale. Esta es la gente de Brugman. Esta es la gente de Brugman. A ellos tiempo juntarse más, ellos más que nosotros. Gracias. When we first arrived in Buenos Aires, something strange happened. Out of the blue, a man handed me a letter. It read like a warning. We are the mirror to look into, the mistake to avoid. Argentina is the waste that remains of a globalized country. We are where the rest of the world is going. But what we saw in Argentina was a country trying to learn from its mistakes. As the election runoff draws near, anger at Menem and all he represents resurfaces. It's too strong for him to beat. La gran mayoría del pueblo argentino entendió que el sistema y el modelo estaba agotado. Menem se da cuenta de que en realidad en la segunda vuelta va a perder porque el gran pueblo argentino le va a decir no a Carlos Menem, no al modelo y renuncia. ¿Por qué desistió? ¿Por qué desistió? Porque gané en la primera vuelta y me voy. Las trampas, por la forma como se llevaba a cabo el proceso. Con esta noticia ya estamos en vivo del Hotel Panamericano. Está hablando Néstor Kirchner. Asumiré con coraje y decisión la responsabilidad de gobernar la República. Ya es presidente, negro. Ya, el discurso. Entonces el presidente, pienso yo en este momento que le tendría que ayudar al cooperativismo, a aquel que se está preocupando, no digamos a una multinacional, porque la multinacional viene, pone la plata, hace lo que quiere y se van. Para mí, forma de pensar y de ver las cosas, él va a comenzar así, de abajo. Y con respecto al Fondo Monetario, hay que ver si le va a gustar que nosotros seamos cooperativas. ¿Entiendes? Porque por ahí ellos dicen, no, esto no conviene a nosotros, meter el mercado y el trabajador que se joda. Esto que hoy estamos haciendo nosotros, los cooperativismos, es sacar por nuestras propias maneras de hacer un mundo nuevo, de desterrar ya lo viejo. Me apena, sí, viste, que esta historia no tenga, que a lo mejor ahora se van, que no tenga un final feliz. Esto va a terminar como Matrix. Continuará, le va a tener que poner abajo. No. Vos sabés que sería lindo una segunda parte con Forja trabajando a pleno, con 100 o más empleados.
Ruido de noche, de día, sábado, domingo. Sería lindo que cuando haga la segunda parte pueda... Se puede ver todo lo que fue Forja y lo que, bueno, va a ser, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? En el triste carnaval, una música brutal, melodías de dolor. Ahora, cada vez que deja de golpear la máquina, todos venimos a ver qué pasa, ¿viste? Y hace apenas 3 días que estamos escuchando ruido. Esto es increíble lo que nos está pasando, porque lo estamos extrañando todos estos ruidos, la verdad que lo estamos extrañando.
Thank you.